Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos Eduardo Galeano, un escritor inolvidable. Este genial escritor latinoamericano nos hizo soñar con sus relatos y reflexiones. La literatura es una de las artes, con exponentes en todas las culturas. Uno de los autores más representativos de la Latinoamérica ha sido Eduardo Galeano, escritor y periodista cuyas obras giran sobre diversos temas, en gran medida vinculados a la historia y tradición de su cultura. Frases de Eduardo Galeano. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca, y a veces callarse es la mejor manera de comunicarse. Mucha gente pequeña, en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que tienen. La cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Para no ser mudos, hay que empezar por no ser sordos. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. El demonio dispone de un amplio guardarropa y no solo viste de rojo. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Si me caí es porque estaba caminando, y caminar vale la pena, aunque te caigas. El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio. Enseñar es enseñar a dudar. Como ves, soy jodido para querer. Sé que no es suficiente. Somos muchos los que andamos con el cariño estropeado, pero hay que tener valor para sacarlo de adentro con estropeaduras y todo. La primera condición para modificar la realidad consiste en conocerla.
Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase, que desprecia el contenido. Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen. La memoria guardará lo que valga la pena. La memoria sabe de mí más que yo y ella no pierde lo que merece ser salvado. La cultura de consumo, cultura del desvínculo, nos adiestra para creer que las cosas ocurren porque sí. A veces el ídolo no cae entero, y a veces, cuando se rompe, la gente le devora los pedazos. Me desprendo del abrazo, salgo a la calle. En el cielo, ya clareando, se dibuja finita la luna. La luna tiene 2 noches de edad, yo, una. Hay muchas cosas que nacen en un sentido y terminan viviendo en otro. Escribo para los amigos que todavía no conozco. Los que conozco ya están hartos de escucharme. La palabra política se ha manoseado tanto que significa todo y no significa nada. Parecía que estaban a punto de caerse, pero no, cuando tropezaba ella, la sostenía él, cuando él se bamboleaba, lo enderezaba ella, bien agarraditos el uno al otro, pegados el uno al otro en los vaivenes del mundo. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. Lo único que yo sé, es esto, el arte es arte o es mierda. Los niños pobres son los que más sufren la contradicción entre una cultura que manda a consumir y una realidad que lo prohíbe. Los meros, y otros peces, son virtuosos en el arte de cambiar de sexo sin cirugía. Las hembras se vuelven machos y los machos se convierten en hembras con asombrosa facilidad, y nadie es objeto de burla ni acusado de traición a la naturaleza o a la ley de Dios. Y nada tenía de malo, y nada tenía de raro que se me hubiera roto el corazón de tanto usarlo. Los delincuentes pobres son los villanos de la película, los delincuentes ricos escriben el guión y dirigen a los actores. Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene, las distintas músicas de la vida, sus dolores y colores, las 1001 maneras de vivir y decir, creer y crear, comer, trabajar, bailar, jugar, amar, sufrir y celebrar. La publicidad manda consumir y la economía lo prohíbe. El principal producto de exportación de América Latina, venda lo que venda, materias primas o manufacturas, son sus brazos baratos. Pobres contra pobres, como de costumbre, la pobreza es una manta demasiado corta, y cada cual tira para su lado. El poder es como un violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. El poder es como un violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan y el agua. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. Los indígenas serán el combustible del sistema productivo colonial. El futuro es posible imaginarlo y no solo aceptarlo. Gracias por llegar al final de esta recopilación de frases brillantes de frases de Eduardo Galeano. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos,
Vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.